¿Están cansados? Incluso ha sido larga esta introducción. Si quieren canto alguna canción, ¿no? O hablo de los jóvenes. Bueno, Pastor se va, que tengo un buen viaje, me decía que llega mañana a la mañana. Esta noche a las 23 horas. Sí, se va y llega mañana a la mañana a Temuco para, bueno, trabajos en la obra allí. Entonces que el Señor le guarde mucho en el viaje y le bendiga en el ministerio y trabajo mañana. Ha sido un gusto conocerle, como así también a tantos de ustedes, ¿eh? Yo vine y, si no me equivoco, no conocía a ninguno de ustedes. Al pastor Patricio lo conocí, tenía un aire a alguien conocido, y conozco a su hermano. ¿Cómo es que se llama? Gabriel Muñoz, porque estuvo en Argentina unos años. Y últimamente, hace unos 5 años, yo estuve en San José de Costa Rica y él está allá con la familia, así que al único que le veía aire conocido, era el pastor Patricio y nadie más. Pero ha sido un gusto ir conociéndoles, conversando con varios de ustedes, los líderes de jóvenes, los pastores, y bueno, todos, porque todos me saludan, me preguntan cosas, así que un gusto. Mañana seguimos, ¿eh? Incluso el pastor Patricio me ha invitado para predicar a la noche en la iglesia, y pobre tiene que madrugar para llevarme al aeropuerto tempranito en la madrugada del lunes. Bueno, gracias, ha sido lindo para mí, es lindo porque todavía no terminó y tengo que predicar, ¿no? Pero voy a ser más breve, o sea, voy a estar unos 52 minutos, suelo estar 55. Bueno, al final del apunte que tienen, quiero mostrarles mi página en internet. No se puede, se cortó todo. Bueno, mañana. Mire, título 12, en el apunte algunos de ustedes tienen, título 12, al final, el último renglón, al final dice Raúl Ferrero, y dice programa radial www.semillasalaire.com.ar. Ahí usted puede entrar en internet si tiene más o menos un buen servicio de internet, y puede escuchar el programa del día, siempre el programa del día de hoy. Va a encontrar un lugarcito donde hace clic y suena el programa. Así de difícil la internet. Y algunos dicen muy difícil la internet. Sí, hay que hacer clic así y suena. En otro lugarcito, mañana se lo voy a mostrar, si se puede, porque se habían conectado los jóvenes a internet y ahora no sé qué problema habrán tenido. O sea que de vez en cuando se puede. En un lugarcito usted hace clic y aparecen con fecha así los 6 programas anteriores. Usted puede escuchar cualquiera de los 6 o los 6 si le interesa. Y en otro lugarcito de la página Semillas al Aire, usted va a encontrar que dice bajar gratuitamente el Evangelio de Juan. Entre ahí, no deje de aprovecharlo. Usted habrá visto que yo vendo unos CDs en MP3, son distintas series de programas, hay como 15. Vendemos esto para que la gente lo lleve, lo aproveche, lo tenga, lo use, y usted nos ayuda un poquito económicamente para el ministerio. Pero disfruté tanto el Evangelio de Juan hace 2 años cuando lo hice por radio, 80 programas, que yo decidí regalárselo a todo aquel que quiere. Así que entre en la página y baje los 80 programas. Lo va a ir bajando por tramos, unos 8 o 10 tramos, y los puede bajar a su computadora. Cuando los tiene en su computadora, escúchelos, aprenda, enseñe, compártalos, déselo a la vecina, déselo a la abuela, a la parentela que no conoce al Señor. Elija uno, por ejemplo, que sea evangelístico. ¿Qué sé yo? Juan 3, Juan 10, elige uno y se lo hace escuchar a alguien. El programa dura 25 minutos. Cópielos en el MP3 de su automóvil. Si lleva amigos, hágale escuchar el programa. En definitiva, úselo como quiera. Póngalos en el teléfono, escúchelos cuando viaja, haga lo que quiera. Está para usar.
Yo cuando tenemos folletos use eso también, use los MP3 aquellos y use los del Evangelio de Juan. Yo aprendí mucho, disfruté mucho. 35 años, bueno, hace 2 tenía 33. 33 años de creyente tenía. Leí un montón de veces el Evangelio de Juan, lo cursé en el instituto, lo enseñé. Sin embargo, cuando me puse a hacerlo, me fui deteniendo en cada capítulo, profundizando, fue hermoso. Así que utilice ese material, es un regalo. Quiero en esta noche precisamente tomar un mensaje que tiene que ver con el hecho de ser hijo de Dios y el nuevo nacimiento, pero fundamentalmente en Juan capítulo 3. Así que si usted puede, abra su Biblia por favor en Juan capítulo 3. El Señor le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. El Señor subió, parece ser la primera Pascua que subía a Jerusalén como predicador público. Y allí hizo varios milagros, varias señales. La palabra Simeón, ¿alguien se llama Simeón aquí? Significa señales. Señales milagrosas que lo autenticaban delante de la nación de Israel como el Mesías de Israel. El Señor no vino sanando simplemente porque tenía compasión de la gente y número 2 porque tenía poder para hacerlo. Además de eso, porque tenía compasión y porque tenía poder, vino haciendo esas señales porque estaba escrito: el Mesías de Israel iba a venir con sanidad para la nación. Era una señal mesiánica y el Señor empezó a cumplir después de su bautismo en el Jordán. Fue al norte, a Caná de Galilea, ahí hubo un casamiento, se tomaron todo el vino y el Señor, a partir de tinajas de agua que hizo llenar hasta arriba, ahí hizo la primera señal milagrosa, que se enteraron unos poquitos. Se enteró su mamá y algunos sirvientes. Después sí, se enteraron todos y se fueron enterando. Hasta nosotros nos enteramos. Pero en ese momento se enteraron unos poquitos. No empezó él a hacer señales milagrosas y campañas. No. Él vino haciendo que autenticaban que era el Mesías y lo hizo con prudencia y con un gran poder. Bueno, el Señor subió aquella primera Pascua como predicador, hizo grandes señales en Jerusalén. Por primera vez le espació todo a los negocios del templo. Mire por favor, Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén estaba a unos 800 metros sobre el nivel del mar, unas colinitas ahí estaba y está Jerusalén. Por eso dice subió. Y dice: halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, esparció las monedas, volcó las mesas y dijo a los que vendían: quiten esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, eso inquietó muchísimo a esta gente que no eran emprendedores personales, estaban bajo el control y trabajando para el sacerdocio. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes y ellos tenían un gran negociado allí, el negociado de la religión. Recuerden que los corderos debían ser intachables para la Pascua. Y recuerden también que los judíos venían de distintos lugares con distintas monedas. Traían pesos argentinos, traían bolívares, porque venían de allá de Caracas y todo eso. Entonces era necesario cambiar. Pero también era necesario comprar animales para sacrificios, porque no iba a venir tanta distancia llevando un cordero, o ¿cómo lo llevaban? No. Además, les dije recién, tenía que ser intachable, sin defecto.
sin nada, sin un ojo que esté mal, ni en la pezuña mal, o hongos en un lugar, o renguitos, tuertitos, nada, tiene que ser perfecto. Entonces llegaban al templo y aún si traían algunos era desaprobado, tenía que comprarle a los negocios de Caifás. Este sí tiene el sello, otro no, vos tenés que venir y comprar acá. Y se pagaban precios exorbitantes, el valor del cambio lo ponían ellos y era realmente algo injusto. La gente estaba presionada por todo eso y no podía hacer mucho. Él entró y les pateó todo y ya se puso en contra a Anás, Caifás y la mafia del sacerdocio. Pero faltaba un tiempo para que él lo condenaran. En esta primera instancia él dijo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pasaron los años, 3 o algunito más, y entró por última vez, ¿se acuerdan? Montado en un pollino y de nuevo les pateó todo. Pero ese día dijo a voces, no a gritos, pero a alta voz: ya no dijo así, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En la última mañana dijo: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Caifás lo debe haber escuchado y dijo: a este hay que matarlo. Resolvieron eso. Bueno, les explico para que sepan que estos no eran vendedores ambulantes que pusieron una mesita o una alfombrita y vendían, Era todo un negociado. Además era una señal mesiánica. Porque el último versículo de Zacarías, si usted quiere buscarlo, búsquelo. El último versículo del libro de Zacarías decía que cuando viniese el Mesías y reinara, no iba a haber nunca más mercader en la casa de Jehová. ¿Lo vio? El último versículo del libro de Zacarías, que había sido escrito unos 400 y algo, alrededor de 500 años antes. Señal mesiánica. Bueno, él entró, hizo señales. Mire, por favor, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Era maravillosos. Expulsaba demonios, sanaba gente, extraordinario, ¿no? Estando en Jerusalén, dice, sí, porque los judíos suben a la Pascua y se quedan varios días. El 10 ponen un cordero aparte, el 14 lo sacrifican, lo comen en la noche, y ahí el 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. 7 días de asados y fiestas y ceremonias en el templo, comiendo pan duro, ese pan, esa galleta, ese crack, esos panes sin levadura. 7 días, o sea, se quedaban muchos días ahí. Era primavera, siempre Pascua allá, en primavera, es otoño acá. Soplaba una linda brisa en la noche de Jerusalén y el Señor, suponemos, que estaba hospedado en la casa del apóstol Juan. Juan tenía casa en Jerusalén, se lo dice en otros lugares, Debe haber estado en la parte altita de la casa, se entraba por una escalera lateral, fuera de la casa, una escalera lateral, y se subía allí. Debe haber estado hospedado allí. Creemos, por la forma de las casas y las costumbres. Viene Nicodemo, un principal entre los judíos, a consultarle, y lo trata con sumo respeto. Miren, ustedes pueden ir acompañándome con la vista, así yo voy a ir leyendo en capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. ¿Saben? Había un cuerpo de ancianos, un sanedrín, un concilio de 70 varones ilustres allí que resolvían los asuntos sociales, civiles y religiosos. Pero estaban en un gobierno civil y espiritual, religioso, bajo los sacerdotes. O sea, se fue desarrollando una corrupción y llegó a ser una mafia que Anás y Caifás dominaban todo, se enriquecieron ilícitamente, terriblemente, y dominaban a estos hombres. La mayoría de ellos parece
por lo que leemos en los 4 evangelios y en los hechos, que continúa un poco la historia en Jerusalén, la mayoría de ellos estaba un poco acomodado a este poder y a esta corrupción. Pero hubo hombres fieles que no, hombres fieles que esperaban al Mesías de Israel. Caso Nicodemo, se menciona a otros nobles como Gamaliel en el libro de los Hechos, se menciona a José de Arimatea, otro varón noble que usó su propio sepulcro para sepultar el cuerpo. ¿Se acuerdan? Varones ilustres. No todo era corrupción, había unos poquitos que esperaban al Mesías de Israel. Este varón va de noche a visitarlo. Le critican a algunos predicadores por eso. Yo no lo voy a criticar. Había un ambiente enrarecido en Jerusalén. Los líderes estaban casi prohibiendo ya que le reconocieran como el Mesías, pero él hacía muchas señales y era un hombre bueno y enseñaba la palabra como nadie, como ninguno. Entonces él va de noche a consultarle, a decirle lo que le dice. Saluda, dice allí versículo 2, un principal. ¿Cómo dice la versión 1909? Príncipe de los judíos. Príncipe de los judíos. Príncipe. Aquí dice un principal. Pero la realidad es que podríamos quitar el un. Él era principal, él era príncipe. Buena palabra esa, ¿eh? Un hombre destacado en este ámbito en Jerusalén. Un hombre destacado. Viene a Jesús de noche y le dice, Rabí, versículo 2. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira el plural, sabemos. Tal vez todo el Sanedrín no esté de acuerdo, pero hay un grupo que sabemos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor, no sabemos si de repente lo cruza, es decir, cambia el tema y va hacia el versículo 3, o tal vez Juan estuvo ahí en la conversación. La conversación fue un poquito más, con mayores palabras, pero él nos narra tal vez lo esencial. Ahora, fíjense cómo él lo saluda y le dice Rabí. Le dice Rabí, o sea, humanamente hablando lo coloca muy en alto, porque el Señor no era un rabí formal que había estudiado en las escuelas de ellos, las escuelas de Jerusalén, como por ejemplo la escuela de Gamaliel, en la cual había estudiado el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? El Señor era de Galilea y el Señor nunca había estudiado en las escuelas de ellos en Jerusalén. Sin embargo, este hombre principal, príncipe, viene y lo trata de rabí. Sabemos que eres maestro y que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Lo pone en alto, lo reconoce. Y tal vez le insinúa, espera que le diga, estamos viendo, casi que constatamos, parece decir, que tú eres el Mesías, porque has venido de Dios, no vienes de nuestras cátedras, vienes de Dios y enseña como ninguno. Sabemos lo que hiciste en Jerusalén, etcétera, etcétera. Vemos los milagros que haces. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo enaltece, lo pone en alto, lo respeta, lo saluda muy bien. El Señor es como que enseguida lo corta, porque en realidad, al ponerlo como rabí, estaría casi hablando de igual a igual. Pero el Señor es más que un rabí y más que el principal de los rabí. El Señor es el Señor, el ser humano. Y entonces Él le dice, mira, vamos a dejar algo en claro desde el principio. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, mira, Nicodemo, de cierto, de verdad te digo, en el griego es amén, amén te digo. Como decir, ciertamente esto es así. Amén y amén te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú me respetas, me reconoces que vengo del Padre, que vengo como maestro. Acá hay mucho más. El Señor había dicho, grande, en Mateo 12 el Señor dice en Galilea, he aquí más que el templo en este lugar. Mateo 12.
tremendo para un judío decir eso, o oír que alguien lo diga. Después dice, en el mismo Galilea, Mateo 12, dice, he aquí más que Jonás en este lugar, un gran predicador Jonás. Y después dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Atiéndame a este hombre, ¿qué está diciendo? Bueno, él tenía razón. Ahora, aquí, él es más que el más grande de los rabinos. Él es más. He aquí el Señor dice, mira, venimos a hablar del reino de Dios. Mira, te voy a decir ciertamente algo. Para ver el reino y para entrar es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ojo, no es peyorativo, ¿entienden esa palabra? No es despreciativo, como diciendo, como un argentino le diría, che, tenés que nacer de nuevo. No, en ningún momento es así. Le está diciendo, Nicodemo, te es necesario, para entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, fíjese, sigo leyendo y dice versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, les cuento algo. Siempre los traductores saben más que nosotros, o al menos que yo. Entonces yo no me quiero poner en el papel de criticar a los traductores, pero en el griego, interesante, ¿cómo dicen en 1909? ¿Nacer de nuevo? ¿O cómo dice? Nacer otra vez. Nacer otra vez. Es correcto, porque si van a hacer un nuevo nacimiento, es de nuevo, es otra vez, ¿sí? Pero en realidad, versículo 3 y versículo 7, la expresión en el griego es nacer de arriba, nacer de lo alto. O sea, con la idea de nacer por obra de Dios otra vez. Un nuevo nacimiento. Pero nacer de arriba. Les cuento. Mire por favor, versículo 31. Capítulo 3, versículo 31. Mire, ¿qué dice? ¿El qué? El que de arriba viene es sobre todo. Está hablando del Señor. Aquí se habla de Él y dice, el que de arriba viene. Esa expresión de arriba es la misma expresión en versículo 3 que en nuestra Biblia dice de nuevo, y en versículo 7 dice de nuevo. Es entonces nacer de arriba. Por supuesto que es de nuevo, por supuesto que es otra vez, porque yo ya nací cuando papá y mamá me engendraron, y ahora esto es, el Señor está hablando de un nuevo nacimiento, pero es nacer de arriba, es obra de Dios. Entonces, fíjese, versículo 3 le dice nacer de arriba, y Nicodemo dice en versículo 4, ¿cómo puede un hombre? Se quedó con chispas en la cabeza Nicodemo, pensando, sorprendido, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso, esto es una exageración o algo irrisorio, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es un absurdo, no se puede. Tranquilo, Nicodemo, te estás dando cuenta de que no es algo que uno tiene que hacer, no es por obra, digamos. No es algo, Nicodemo, no es algo que tienes que hacer tú. O sea, el judío religioso, y aquí estamos en presencia de uno de los mejores, Nicodemo, tenía la idea, como muchas religiones también, de hacer para agradar a Dios, de hacer obra. Y entonces el Señor dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hago? Tranquilo, Nicodemo, no es obra tuya, es nacer de arriba. Entonces, ante la pregunta, el Señor dice, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nacido del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo,
¿cómo puede hacerse eso? Ah, va mejorando Nicodemo. Primero dijo, pero ¿y cómo lo hago? No es que lo tienes que hacer tú, lo va a hacer Dios. Ahora pregunta distinto, pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Y el Señor sigue explicando. Nacer de arriba por obra, dice, nacer del agua y del Espíritu. Y está hablando de un nuevo nacimiento evidentemente espiritual, ¿no? Porque nacimos por primera vez los seres humanos, fuimos engendrados por voluntad humana, es decir, por mamá y papá. Y nacimos en un parto, usted sabe, nacimos. Pero aquí le está hablando de nacer de nuevo, y no es por un parto y ni voluntad humana, sino que es del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué quiso decir? Bueno, ¿sabe? El Señor Jesucristo habló bastante de agua en el Evangelio de Juan. Habló de agua aquí, le habló, hizo llenar de agua las tinajas en el capítulo 2 y las transformó en vino, al agua. Habló con la samaritana y le prometió dar agua viva que salta para la vida eterna. En Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, créanme, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. En Juan 13, le lavó los pies a los muchachos y le dijo que tenían que lavarse los pies. En Juan 15, él dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ah, entonces limpios por la palabra, pero antes le lavó los pies y hablaba del agua. Parece ser, y en el contexto, en el trasfondo de Juan 2, Juan 3, los primeros días de predicación del Señor, está todavía presente Juan el Bautista, que incluso aparece en el capítulo 3, o los discípulos de Juan. Parece ser que el Señor con esto de nacer del agua se refiere a nacer de la palabra escrita, que es que nos guía al arrepentimiento. No es un bautismo, una regeneración bautismal, como dicen los católicos romanos. Nacer del agua es bautizar al bebé. No por todo lo que se dice, no es un rito. Aquí está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. El agua parece ser la palabra. En Efesios 5 dice que santificó a su iglesia por el lavamiento de la palabra, o el lavacro de la palabra. Entonces parece ser que este agua es la palabra que nos lleva al arrepentimiento, y nacer del Espíritu es una obra del Espíritu Santo que lo hace Dios, lo envía a Él y hace una obra en nuestro interior. El Espíritu Santo hizo grandes obras en el interior de los seres humanos, hermanos. ¿Recuerda alguna? Santificación. Sí, santificación, pero milagros grandes, más. El Espíritu Santo manipuló, y pido disculpas por la palabra, pues no sé cuál usar, genéticamente algo en el vientre de María y engendró un bebé. Estamos hablando del Dios creador, el Espíritu de Dios. La sombra del Altísimo vino sobre ella. Eso parece significar que la cubrió de cierta forma que el bebé no heredó naturaleza pecaminosa, porque inmediatamente dice, la sombra del Altísimo te cubrirá el poder de Dios, de manera que el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu hizo algo increíble ahí en el vientre de María, sin que participara varón. Es algo extraordinario. Otra cosa, el Espíritu Santo hizo, fue el don de lenguaje, el don de lenguas. Esa capacidad que tuvieron los creyentes en Pentecostés, mayormente los apóstoles, para instantáneamente salir hablando en otro idioma. Es un milagro increíble en el organismo de ese hombre, el apóstol Pedro, y varios más. Milagro porque toda la dinámica de un idioma y la comunicación es muy complejo. Yo estoy pensando
y uso las cuerdas vocales y mi boca y mi lengua y aire y largos sonidos así, usted lo percibe con su oído y el oído se lo lleva al cerebro, el cerebro lo interpreta y usted me entiende. Bueno, más o menos, pero nos comunicamos. ¿Entiende? Es muy complejo eso. Para estudiar un idioma lleva meses y años y a veces no se aprende completamente en toda la vida, ¿no? Pero es un mecanismo complejo que afecta o interviene en varios órganos y sistemas, muy delicados por cierto. Pero de pronto, yo creo, en aquel día salieron hablando, y otras veces también, salieron hablando nuevos idiomas sin haberlo estudiado, sin haber pasado por ese proceso. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu Santo en el cuerpo, adentro de esa persona. Notable. Lo hizo otra vez también. ¿Cuándo? A ver si recuerdan y me lo dicen. ¿Y están pensando? Sí, lo hizo varias veces, pero Dios también lo hizo en Inconversos. Lo hizo en el Génesis, en la Torre de Babel. De pronto la gente salió hablando en otros idiomas y se agrupó. Estos saben hablar castellano, se fueron para allá, y así se esparcieron sobre la tierra. Estos saben hablar inglés, se fueron para allá, y los otros saben hablar alemán, se fueron para allá, y otros saben hablar yo sea, y así lo desparramó. Un acto soberano de Dios, e intervino en ese sistema de la lengua y el oído y el entendimiento sobrenaturalmente. O sea que el Espíritu de Dios tiene capacidades extraordinarias. Bueno, es Dios, es el creador. Entonces, cuando dice aquí que Él va a hacer un nuevo nacimiento adentro nuestro, lo hace y lo hizo en los creyentes. No está completa la obra, nos va a transformar en gloria, va a ser una gran metamorfosis esa transformación para llevarnos a la gloria. Conservando la personalidad, porque cada uno es cada uno. Dios ha puesto en cada ser humano huellas, las digitales, por ejemplo, tan sencillas, única es esta en el mundo, y la tuya también. Dios ha puesto códigos en los colores y en los reflejos y en los ángulos del iris. ¡Oh, increíble! Dice que son únicos en cada persona. Sin ir más lejos, la ciencia ha descubierto en estos últimos años los códigos genéticos, el ADN y todo eso. Impresionante. Eso lo hizo el Dios creador. Está en cada célula. Ahora, les explico eso porque a veces no nos damos cuenta. Dice, la obra del Espíritu Santo, claro. Y es como que no lo sentimos, como que no lo vivimos y como que parece que no es cierto. Es cierto. Nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo para que seamos nuevas criaturas. Bueno, nacer del agua, la palabra que nos guía al arrepentimiento, y nacer del Espíritu. Pero hay un tercer factor muy importante. ¿Cómo nace o cuándo nace la persona de nuevo o de arriba? Versículo 9, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede realmente llegar a hacerse eso? Y en el versículo 10 el Señor responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Me hace pensar esa frase. Nosotros estudiamos la Biblia hace años y deberíamos saber. El Señor dice, ¿eres tú el maestro y no sabes esto? Deberías saberlo. ¿Cómo que deberías saberlo? ¿En algún lugar del Nuevo Testamento está? Y sí. Por las promesas del nuevo pacto, Dios había dicho que le iba a dar a los judíos, con el nuevo pacto, les iba a dar nuevamente nuevo corazón, e iba a poner su espíritu dentro suyo, e iba a escribir su ley en sus corazones. Esa obra interior, habla de corazón, habla de mente, habla de poner dentro el Espíritu Santo, el nuevo pacto. Usted lo puede leer en Jeremías 31, lo puede leer en Ezequiel 36. Claro, Nicodemo quedó tan impactado con
con esto, con lo cual le salió el Señor, nos recordó, después repasando yo creo que él lo podría haber recordado, pero en el momento, entonces el Señor le dice en versículo 11, mira, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y no recibí nuestro testimonio. Y el Señor le dice en versículo 12, mira, si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te diría las celestiales? O sea, le está diciendo, mirá, Nicodemo, este nuevo nacimiento es celestial, viene de arriba. No te puedo dar muchas explicaciones, porque no te entraría en la cabeza. Claro, ni a Nicodemo, ni a mí, ni a nadie, ¿está? Te hablé de agüita, te hablé de vientito, te hablé de nacer otra vez, y te hablé de cosas sencillas, y no... ¿Qué sería si te explico todo en términos científicos y celestiales? No entenderías. Ahora bien, dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el Hijo que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Voy a leer de nuevo, porque en versículo 3 le dijo que era necesario nacer de nuevo. Pero no le estaba diciendo, Nicodemo, esforzate, tenés que nacer de nuevo. No, es obra de Dios, Nicodemo. Pero es necesario. Y aquí va a decir, otra cosa es necesaria, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y estaba hablando de la futura cruz. Porque pocos años después, a pocos metros de distancia, iba a ser levantado en la cruz, ¿no? Y le está diciendo a Nicodemo, versículo 14 voy a leer en adelante, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor hizo esta aclaración muy importante, no vino a condenar. Por eso, hermano, a la mujer adúltera le dice, mi yo, él era el juez, él era Dios. Él era el Dios de la ley de Moisés. Y a la mujer le dice, a la mujer adúltera en Juan 8, después, le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque va perdonando adúlteras así superficialmente nomás. El mundo interpreta eso, pero no. Le dijo, ni yo te condeno, porque no vine a condenar, como lo dice acá, no vino a condenar, sino que vino a salvar. Si condenaba a la mujer adúltera y la mataban a piedrazos, se armaba un tumulto, lo hubieran acusado, intervenían los romanos, todo un lío que él hábilmente y sabiamente evitó. Y le dice, ni yo. Pero no porque Dios perdone ligeramente, sino porque Él no vino a condenar, vino a cargar los pecados de esa señora, los míos, los tuyos y los de todos. Tremendo. Ahora volvamos a esto. Le dice Nicodemo, te es necesario nacer del agua, la palabra que te guía al arrepentimiento, y te es necesario nacer de arriba, celestial, es esto, del Espíritu. El Espíritu de Dios va a hacer una obra adentro, porque prometió hacerla adentro, porque Ezequiel 37 dice que Dios pondrá, haciendo nuevo pacto, el Espíritu dentro tuyo. ¿Te acordás, Nicodemo? Lo deberías saber. Ahora, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, el Señor estaba hablando con un hombre que conocía muy bien la historia de la serpiente en el desierto, y no se necesitaban explicaciones. Era Nicodemo, Jesús, el apóstol Juan, tal vez Pedro, tal vez algún otro. No se necesitaba explicaciones. Nosotros necesitamos un poco.
Resulta que el Señor está citando Números 21, del 5 al 9. Usted anótelo, léalo en casa si nunca lo leyó. En aquella oportunidad en el desierto, Números 21, el pueblo murmuró, se quejó contra Dios, como tantas veces hizo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Permitió que vinieran serpientes, entraran en el campamento. ¿Te imaginas? En el desierto te invaden las serpientes, de terror. Y las serpientes fueron mordiendo a la gente, y la gente con el veneno en la sangre se iba muriendo. Clamaron a Moisés. Esto vino porque nos quejamos, porque volvimos a hacer lo mismo. Clama a Dios pidiendo perdón, que pare esto. Fue Dios a orar por fue Moisés a orar por ellos. Y Dios le dijo algo raro. A veces Dios nos responde algo raro, pero con unos propósitos impresionantes. Le dice a Moisés, levanta un asta, un palo alto, y coloca allá arriba una serpiente de bronce. Fundí una serpiente, bronce caliente, le fundí una serpiente, no recuerdo si era fundida o a martillo, porque Dios le daba especificaciones, ¿no? Y una vez que tengas esa serpiente de bronce, levantala en el palo. Todo aquel que es mordido por una serpiente, que venga, era un acto de fe, que venga y mire esa serpiente y será sanado. Señor, ¿y si lo llevamos aquí a la salita de auxilios médicos y le ponen un antídoto, no sería mejor? No hay salita en el desierto. Hacele caso a Dios. Aunque te parezca raro, dale, es un acto de fe. La gente estaba desesperada, se moría. Usted sabe, te muerde una serpiente en el pie, en la pierna, y al poco rato avanza el veneno y la persona muere. Era así, veneno mortal. Entonces la gente comenzó a creer, no sé si todos creyeron, pero los que creyeron la situación, lo que Dios pedía, venían, miraban la serpiente como Dios dijo y se sanaban. Un milagro de Dios, para que le creyesen a Dios y además un precedente, una figura para algo que iba a ser después. Porque todo es una figura. Dice, de la manera, y acá lo dice el Señor a Nicodemo, de la manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Él mismo, el Señor Jesús, se ha levantado, no ya en un asta así, sino en la cruz, a pocos metros de distancia, en las afueras de Jerusalén, pocos metros de ahí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice por primera vez. Y después dice, porque de tal manera Dios amó a la gente que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, segunda vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. O sea, Él sería levantado en esa asta, en esa cruz romana, y todo aquel que fuese mordido por bueno, era una figura. La figura es esta. La serpiente fue el instrumento de entrada del pecado en el mundo. ¿Se dio cuenta usted? Génesis 3. El pecado entró en el mundo por un hombre y entró primero por la serpiente y la tentación. ¿Se da cuenta? Serpiente, instrumento de pecado. Pecado, veneno mortal. Te mordió y a todos nos mordió. Porque todos somos pecadores. Veneno mortal. No te vas a morir en 5 minutos tal vez, pero hay un plazo y vas a la muerte y al juicio final y a la perdición. Así que tratar de hacer algo sería la idea. Hacer algo, ¿qué puedo hacer? El veneno mortal es una cuestión espiritual, no te lo puedes quitar de encima al ser humano. ¿Qué tiene que hacer? Un acto de fe. Venir y mirar y creer. No ya una serpiente de bronce, sino al Señor levantado en la cruz romana. No lo podemos ver hoy con los ojos, pero es un acto de fe. Creer que fue levantado, ¿para qué? Para que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Al mirarlo, que Él cargó nuestros pecados, que se hizo pecado,
un acto de fe. Soy perdonado y Dios me hace nacer de nuevo. Él produce el milagro en mí y en usted al momento de creer. ¿Por qué? Soy nacido del agua, del Espíritu y por la fe en Jesucristo. Dice, es el asunto. Esta es la condenación, dice el versículo 19. La luz vino al mundo, los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Dice, versículo 18. El que en Él cree no es condenado. ¿Se da cuenta? Hay que creerle. Fue por nosotros, fue para nosotros. Y al momento la persona nace otra vez. Nace de arriba, por operación del Espíritu de Dios, milagro de Dios, nos hace nueva criatura para que tengamos vida eterna y jamás nos perdamos. Tremendo, el nuevo nacimiento. Bueno, esto es algo sensacional. Tan sencillo lo dice y tan profundo es. Les aseguro que yo lo hice rapidito, pero hay mucho más acá. Tan sencillo lo dice, pero tan profundo es. Has tenido ese acto de fe, es un acto, creer en el Señor que fue levantado por nuestros pecados. La palabra nos guía al arrepentimiento y el Espíritu Santo hace esa obra interior, que es verdadera, es profunda, es un cambio en nuestro interior, nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice 1 de Juan 3:1, para que seamos llamados hijos de Dios. Nos hizo renacer por la palabra, dice Santiago 1:18. Mire por favor, Santiago 1:18 dice, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Seamos primicias de sus criaturas. Primicias, primogénitos, hijos, nuevas criaturas. Y dice, nos hizo nacer, y no está hablando de papá y mamá, nos hizo nacer por la palabra. La palabra nos guía al arrepentimiento. La palabra escrita nos presenta a Cristo, nos presenta el Evangelio. Nos hizo nacer por la palabra. No es que Dios, la persona está distraída, así, lo hace nacer de nuevo, lo regenera. No. La palabra nos guía al arrepentimiento, oímos la palabra del Evangelio, creímos en Cristo, nos hace nacer. Es un acto, Yo hice eso, acepté al Señor hace 35 años, ahí nací de nuevo, por operación de Él. No es que yo hice algo, yo le creí simplemente. Yo estaba herido mortalmente con veneno de pecado, iba rumbo al... nada. Pero me dice, cree en mí y serás salvo, no hay condenación para el que cree. Yo le creí. Fui hecho un hijo de Dios, nacido por la palabra, y dice 1 de Pedro, renacidos para una esperanza viva, para una nueva y mejor manera de vivir ahora, y nacido para una esperanza viva de gloria en los cielos. Usted lo puede leer en 1 de Pedro 1:3, renacidos para una esperanza viva. Vamos a buscarlo, porque hay varios textos ahí. 1 de Pedro 1. Después de Santiago, 1 de Pedro 1, renacidos, 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 4, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos. ¡Qué maravilla! Nos hizo renacer. Pero mire más adelante, versículo 23. Dice que fuimos renacidos no de semilla corruptible, sino incorruptible. Por la palabra. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Evangelio, hermano. ¿Entiende? Lo dice, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta? Nacer de nuevo. Yo espero que cada uno aquí haya dado ese paso de fe y haya nacido de nuevo por operación de Dios. Una vez y para siempre, nacer de lo alto.
Espero que cada uno lo haya hecho acá. Acá hay niños, hay jovencitos, hay jovencitas. No creas, escúchame, no creas que porque papá y mamá son creyentes, vos también, ya está. No, tienes que recibir a Cristo como Salvador. No creas que porque sos hijo del pastor o de familia creyente, de años, ya está. Aprendiste el Evangelio, aprendiste el Salmo 23 desde chiquito, y ya. No, tienes que dar ese paso de fe, esa decisión de decir, Señor, quiero que seas mi Salvador. Señor, te creo. Quiero que me hagas una nueva criatura, me hagas hijo de Dios. Quiero nacer por la palabra, es decir, quiero que seas mi Salvador. Espero que cada uno lo haya hecho aquí. Si no, si dudas, ahora es el momento de confirmar tu fe y confiar en el Salvador. Salvos para siempre, hijos de Dios, algo magnífico, hijos de Dios, nacidos de arriba, nacidos otra vez. Pero tienes que dar ese paso de fe. Mirar por la fe al Señor levantado en esa cruz, fue por vos, fue por mí. Amén. Y decirle, Señor, quiero que seas mi Salvador. Romanos 10 dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale. Queremos que estés seguro, con convicción de tu salvación. Y este es el Evangelio que tenemos que predicar a otros. Mañana vamos a tener la última reunión, luego un foro de preguntas y respuestas. Pero qué grande la obra del Señor, qué sencillez sus palabras, qué profundidad y qué profunda su obra en mi interior, en nuestro interior. Y esperamos todavía el día que consume, es decir, que lleve a consumación lo que ha prometido. El día de la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos y nos lleve a la gloria. Ese será el último paso de esta gran transformación o gran metamorfosis que Él hará en nosotros. Nos hizo nacer de nuevo para ser sus hijos para siempre. Nacer de nuevo para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida para siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro y terminar en una breve oración. Vamos a inclinar allí nuestros rostros, mejor cerrar los ojos para no distraernos, estamos un poco ya cansados, terminamos en un minuto. Y decirle a Dios, gracias Señor, gracias, porque viniste, porque hiciste esto por nosotros, gracias. Tal vez haya alguno aquí que tiene que dar ese paso de fe. Dile al Señor con la voz del corazón, Señor, quiero que seas mi Salvador, ahora y para siempre. No solo el Salvador de mamá y papá. Quiero que seas mi Salvador personal. Te creo, Señor. Te agradezco. Gracias porque cargaste mis pecados en la cruz. Llevaste mi veneno. Me das vida. Vida nueva y eterna. Me quitas la condenación. Gracias. Gracias. Terminando, Señor, el culto en esta noche, gracias por esta salvación y esta obra maravillosa que tú planeaste y ejecutaste. Gracias por la obra del Señor en la cruz. Gracias por la obra del Espíritu en nuestro interior, haciéndonos nuevas criaturas. Gracias por esta salvación y seguridad tan grande. Te alabamos en esta hora. Te pedimos que nos cuides al retirarnos de la iglesia, que nos bendigas en el día de mañana. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.